los benditos de Dios que caminan con la frente en alto. Hoy quiero bendecir tu vida antes de entrar en el tema que nos compete en este día, con una palabra en el libro de los Salmos, el Salmo 112, versículo 7. Salmo 112, 7. No tendrás temor de malas noticias. Repítelo conmigo. No voy a tener temor de malas noticias. Vamos, yo quiero que lo repitas conmigo. No te escucho. No tendré temor de malas noticias. ¿Tú crees que yo no te estoy escuchando? No tendré temor de malas noticias. Salmo 112, 7. No tendré temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque el Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y si yo sigo en la casa de Jehová, si yo moro en la casa de Jehová, si el bien y la misericordia me siguen, no hay malas noticias. Es el bien y la misericordia que están sobre mi vida, que están sobre mi familia, que están sobre mis hijos, que están sobre mi generación. Por eso no tendré temor de malas noticias, dice el Salmo 112, 7. Benditos de Dios, les bendigo en el nombre de Jesús. Hoy vamos a compartir una palabra en Primera a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, acompáñenme a Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo en su epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, 19. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El título que quiero compartir es preciso. Es preciso, como dice el versículo 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones, diferencias, problemas, circunstancias difíciles. Es preciso que entre nosotros existan estos momentos que no nos gustan, que no nos agradan, que tratamos de evitarlo, dice, pero es preciso que lleguen estos momentos con un hermano, con una hermana, con un familiar, con un vecino, entre nosotros mismos, con situaciones que no deseamos vengan sobre nosotros. Es preciso, dice el apóstol, por medio del Espíritu de Dios aquí a la iglesia de Corinto, dice: es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esto viene de parte de Dios, esto no viene de parte de Dios, esto es el diablo, esto es el otro. Es preciso que haya esta diferencia, dice, para que entre vosotros sean manifiestos los que son aprobados. O sea que las situaciones que te rodean de una u otra manera son las que van a marcar o van a calibrar si Dios te tiene como esa persona que está siendo aprobada o la persona que está siendo reprobada. Cabe entonces la pregunta: las situaciones que están viniendo a tu vida, que están calibrando tu relación con Dios, ¿las estás aceptando o tú las estás rechazando? ¿Tú estás pasando esta situación con credenciales como aprobado o las repruebas? Cuando vienen estas situaciones a tu vida, ¿qué haces? ¿Las rechazas o las recibes? Dice: es preciso que vengan, es preciso que entre nosotros haya disensiones, haya diferencias, haya altercados, haya discusiones, haya momentos difíciles. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros, entre nosotros, entre tú y yo, que haya una diferencia con tu hermano, con tu hermana, con tu prima, con el portugués, con la situación económica, con la situación del país, con el gobierno, con todo lo que te rodea. ¿Para qué? Para que se haga de manifiesto. Si esta situación que te está viniendo a tu vida te está calibrando, ¿de qué manera está calibrando tu relación con Dios? Para bendición, de agarrarte con Dios, de afianzarte con Dios, de creer más en Dios, o de tirar la toalla. ¿Ah? Cuando te llega la enfermedad, alabas y bendices a Dios, levantas la mano, le das gloria, aleluya, o reniegas. Dice Deuteronomios, capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto.
40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Cuando vienen los desiertos, ¿guardas o no guardas sus mandamientos? Cuando vienen los momentos que te afligen, ¿guardas o no guardas su palabra? ¿Honras, alabas, bendices o maldices? ¿Ah? ¿Glorificas o no glorificas a Dios? ¿Qué haces en medio de las situaciones de desierto? En medio de los procesos que Dios viene y siembra, en medio de tu transitar, de tu desplazamiento. ¿Qué haces? Dice, y te acordarás. ¿De qué te acuerdas? ¿De que Dios está contigo? ¿De que no te ha dejado? ¿De que no tendrás temor de malas noticias? Y aun cuando vienen situaciones difíciles, tú sabes que Dios está caminando contigo. ¿Ah? Escúchame, antes de que tú y yo podamos recibir la cena del Señor, van a suceder cosas que van a dejar al descubierto nuestra entrega y nuestro deseo de amar, de servir a Dios, si lo hacemos de buena voluntad, si queremos agradar a Dios, si lo amamos realmente. Van a venir situaciones que van a calibrar, van a dejar al descubierto tu entrega, tu deseo de amar a Dios, si lo haces realmente por amor, si deseas hacer su voluntad. Por eso dice el apóstol, es preciso que entre vosotros haya estas divisiones, estas diferencias, estos problemas, estos altercados, estos tira y encoge, como dicen por allí. Es preciso, es necesario. Por eso antes que recibamos la cena del Señor, escúchame, hoy día de cena, es preciso que sucedan para que dejen al descubierto si realmente amas a Dios, si tu entrega es de corazón, si el deseo de agradar a Dios está por encima de lo que te está sucediendo. Al igual que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, solo el desierto probó lo que había en el corazón de ellos, si realmente ellos le amaban con el corazón, con las venas, con los tuétanos, con el alma, en el espíritu. Porque dice que cuando los llevó al desierto, dice, para afligirlo y para probarlo, para mostrarles, dice, para mostrarles lo que había en el corazón, si en verdad o no iban a guardar o no sus mandamientos. ¿Qué haces tú cuando te metes la mano en el bolsillo y no hay dinero para pagar el pasaje, para comprar azúcar? ¿Amas a Dios? ¿Guardas o no sus mandamientos? ¿O reniegas del portugués que vende el azúcar y tú no la puedes comprar? ¿Ah? ¿Qué haces tú en medio de las situaciones que vienen para calibrar tu relación con Dios? De que tu Dios pues suplirá todo lo que te falte y tú ves los zapatos que se te rompen. Mi nueva vida en Cristo debe y tiene que establecer una diferencia dentro del mundo que te conoce, para no entrar a ser un religioso más de domingo en domingo. Ay, sí, te ven con una Biblia debajo del brazo los domingos y entre semana, ¿quién eres? ¿Ah? Tu nueva relación con Dios debe establecer una diferencia entre el que te conoce y entre el que no te conoce. Que no sean dos conceptos diferentes, que sea el mismo concepto. Ay, el que te conoce como cristiano dice una cosa de ti, pero el que no te conoce como cristiano también tiene un concepto de ti puro, limpio, transparente. No tiene dos tipos de conceptos. Tu nueva vida en Cristo debe y tiene que establecer una diferencia dentro de tu mundo conocido, para que no entres a ser un religioso más, como Jesús le decía a los intérpretes de la ley allá en Lucas capítulo 11, versículo 46. Y él le dijo, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Ellos querían que la gente hiciera, que la gente así, una u otra cosa, pero ellos, dice, ni con un dedo, le decía Jesús, ni con un dedo hacen ustedes las cosas. O sea que tu nueva vida en Cristo tiene que marcar la diferencia. Tú no puedes, no tienes, no debes, no tienes la oportunidad, no tienes la credencial para convertirte en un religioso más. Tú tienes que establecer la diferencia. Tú no puedes ser un intérprete de la ley y quieres imponerle a alguien que haga y tú no haces, que diga y tú no dices, que actúe y tú no actúas, que cambie y tú no cambias. Tú tienes que cambiar, tú tienes que hacerlo.
para que no te conviertas en un religioso de domingo en domingo. Los domingos te ven muy chévere con la Biblia debajo del brazo, vas a la iglesia, pero cuando vienes a la casa, ¿qué hace? ¿Qué música ponen? ¿Qué escuchan? ¿Ah? ¿Tony Jerry en la casa? No, ahí no vive Tony Jerry, ahí vemos una familia que alaba y bendice a Dios. En estos instantes es de vital importancia que nos dejemos a un lado, que nos limpiemos, que desechemos todo peso y el pecado que nos asedia, porque Dios nos ha concedido un privilegio. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros y es de vital importancia en estos momentos deshacernos de ese peso para poder caminar tú y yo con la frente en alto. Tú y yo tenemos que caminar con la frente en alto, no escondernos cuando nos ve el vecino o la vecina. No. Tenemos que caminar con la frente en alto, que diga, ahí va una persona que realmente es cristiana, que alaba y bendice a Dios. No es dos caras. No es dos caras. Es cristiano sí porque sí. Alaba y bendice a Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto nosotros, tú y yo, escucha, nosotros, tú y yo, teniendo también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado siempre está allí, la malicia siempre está allí, la oportunidad de caer siempre está allí, pero dice, despójate, deshazte, aniquílalo, aléjate de él, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Ten paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios no es la lámpara de Aladino. Él no va a responder inmediatamente que tú le clamas. No, Él no está sumido a lo que tú y yo anhelamos así por así, en nuestros designios, en nuestra voluntad. A veces no va a responder en un momento, de una vez, a veces tarda. Pero siempre vamos a tener una respuesta de parte de Dios para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro presente, que va a alinear nuestro futuro para agradarle, para bendecirle. Por eso Jesús, cuando se enfrentó en los momentos más difíciles, Él no dijo, Señor, quítalo. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces despójate del peso, despójate de tu criterio, de tu pensamiento. No, pero que tiene que ser así. No tiene que ser así. No tiene que ser como tú lo piensas, como tú lo crees, como tú lo diseñas. Tiene que ser a la manera de Dios, en el pensamiento de Dios, en el momento de Dios, en el deseo de Dios. No hagas como esas mujeres, Marta y María. Ay, Señor. Una le recriminó, otra ni le dijo nada, no tenía palabra, su corazón estaba quebrado. Y le dijo Jesús a Marta, pero Marta, yo soy la resurrección, es que ella tenía un criterio que el Señor Jesús tenía que hacerlo a su manera. Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios. Por eso despójate del peso que te impide alcanzar, recibir lo que Dios tiene para tu vida. Porque Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Pero mientras tú no pongas los ojos en Jesús, sino en tu criterio, en tu manera, va a chocar con tu teología, con tu entendimiento, con lo que tú piensas, con lo que tú crees, con lo que cree tu vecino, tu amigo, tu compañero, tu hermano. Y eso va a ser una piedra del tropiezo para impedirte a ti alcanzar y poseer lo que Dios tiene para tu vida. No podrás caminar con la frente en alto, porque un día estás contento y el otro día te sientes derrotado. Te sientes en el subsuelo, no en el suelo, sino en el subsuelo. Escucha lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. En 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, escúchalo bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Pasada manera de vivir. Yo vivía así, yo pensaba así, yo actuaba así, yo creía así, pero ahora en Cristo ya no creo más así, ya no actúo más así, ya no pienso más así, ya no lo hago más así, ya no respondo más así, ya no, más así no. Dice, despojados de la pasada manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque tú creías que lo hacías así y vas a ser triunfante, y vas a ser victorioso, y vas a salir victorioso. Las cosas tenían que hacerse a tu manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios, a la manera que la palabra lo dice. La nueva vida en Cristo te va a someter a ti, te va a calibrar en la palabra de Dios. Hoy
nada puede encerrarte, porque lo que Dios tiene y ha logrado para ti tiene un nombre, tiene una credencial, tiene un título de propiedad. Y hoy este es el momento, esta es la oportunidad donde tú y yo debemos decidirnos a poseerlo, porque si tú y yo nos decidimos a poseer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cosas espectaculares y cosas maravillosas van a comenzar a suceder en nuestro entorno, que serán nuestra carta de presentación. Hoy es el momento, esta es la oportunidad, nada puede encerrarte, porque lo que Dios ha logrado por ti y lo que logró por ti en la cruz del Calvario tiene tu nombre, tiene tu credencial, tiene tu título de propiedad, te pertenece, y es el momento en que tú y yo te decidas a poseerlo, a alcanzarlo, a agarrarlo, a decir esto es mío y lo reclamo, lo tengo, lo poseo. Y cuando lo tengas, lo poseas, cosas maravillosas van a comenzar a suceder, que te van a dar una carta de presentación. Dice Efesios capítulo 4 versículo 8, 4:8, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Escuchan, lo que te cautivaba, lo que te oprimía, lo que te quería sepultar, Dios fue quien lo sepultó, no te sepultó a ti. Dios te sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Dios te bendijo, y lo que te quería sepultar, el problema, la circunstancia, la enfermedad, Él se la llevó a la cruz del Calvario y te dio un don. Dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dios te dotó de un don, de un poder sobrenatural en su espíritu para establecer milagros, hechos, prodigios, señales, cosas maravillosas que nadie en este mundo va a hacer sino tú, cuando te dispongas a creerle a Dios. Así que prepárate, porque lo mejor de Dios está por suceder en tu vida. Tú y yo somos aprobados por Dios por medio de su sangre y nos hemos convertido hoy en sus hijos. Escucha como dice Efesios, recuerda esa palabra de Efesios con la cual yo siempre te bendigo. Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tus bendiciones no están en la economía que tú estás viviendo. Tu bendición está en la economía de Dios. Tu sanidad está en la sanidad de Dios, en lo que Dios logró en la cruz del Calvario. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te bendijo. Tú estás bendito de Dios. Tú tienes una credencial de parte de Dios. Te dio un don, llevó a lo alto la cautividad, te dice Efesios 4:8, y te dio un don. Así que es el momento de agarrarlo, de poseerlo y decir, si yo soy un bendito de Dios, yo voy a caminar bajo esta bendición del Todopoderoso en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a los ungidos de Dios no se les pega nada. Esperan buenas noticias. El bien y la misericordia los sigue, los posee. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuiste escogido en Dios, tu vida está escondida en Dios antes de la fundación del mundo, sin mancha, santo y sin mancha delante de Él. Dios te ve santo, purificado. El diablo siempre trata de decirte, eres un pecador, eres un miserable, eres un pordiosero, eres un mendigo. Dios te ve santo, Dios te ve una persona íntegra, intachable. Así que levántate, camina con la frente en alto, porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice, en amor, Dios te ama, no ha dejado de amarte. Dice, en amor, habiendo predestinado, Dios te predestinó, escucha, te predestinó para ser adoptado como hijo suyo. Eres hijo de Dios. Di, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, no soy de Pedro Pérez, soy hijo de Dios, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque eres hijo de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue la voluntad de Dios. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que te está pasando, tú alabas y bendices a Dios, y Dios dice, ese es mi hijo, ese es mi hijo, míralo como me alaba, míralo como bendice. Y dice, él, para alabanza de su gloria, de su gracia,
gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado. Dios te acepta por medio de Jesucristo, por medio de la obra del Calvario. Así que avanza, camina, levántate a conquistar. Es el momento de tu conquista, es el momento de tu avance, es el momento de decir: diablo, hasta aquí llegaste, estás perdido, porque hoy descubrí que yo me hice hijo del amado de Dios y Él me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y hoy me levanto a poseerla, hoy me levanto a caminar por ella, porque nada me va a poder ahora a mí volver a encerrar, porque Dios se llevó cautiva la cautividad y me dio un don tan espectacular, diablo, que te vas a quedar con los labios cerrados en la palabra que tú tienes en mi contra, porque el bien y la misericordia me van a seguir, y yo voy a establecer principios de reino y poder sobrenatural en el mundo que me rodea. Dios tiene tu nombre y tuvo tu nombre en su memoria desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy tú caminas como un hijo amado de Dios. Escucha lo que dice Isaías 43, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice: ahora sí dice Jehová el Señor, creador tuyo. ¿Quién te hizo? ¿Quién te lo dice? Jehová el Señor. ¿Quién es Jehová el Señor? Mi creador. Dice: di, Jehová el Señor es mi creador. Vamos, proclámalo. Jehová el Señor es mi creador. Jehová el Señor es mi padre. Dice: Jehová el Señor es mi creador. Oh Jacob, y formador tuyo. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Tienes un nombre de parte de Dios. Tienes una credencial de parte de Dios. Le perteneces a Dios porque te hizo acepto en el amado por medio de su sangre. Dice: cuando pases por las aguas, escucha, vas a pasar por momentos difíciles, pero los momentos difíciles simplemente para decir: Señor, te amo, Señor, te bendigo, Señor, te alabo por siempre y para siempre. No me doblego ante nada ni ante nadie, porque yo creo que tú estás conmigo para hacerme un poderoso gigante, Señor, en este mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pues, ¿por qué pasa eso? Dice: porque Jehová tu Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios te salva. Dios te establece un manto de protección, de seguridad, de cuidado, de resguardo, de ayuda, del bien y la misericordia de Dios sobre tu vida, porque plaga no va a tocar tu morada. Jehová tuyo, el Santo de Israel. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste en gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios está dispuesto a seguir luchando por ti. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, avanza. Dios te llamó para conquistar, y en este día te dice: no temas, avanza. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Escúchame, pueblo de Dios. Tus hijos, aún estando lejos, van a oír y van a tener que rendir sus vidas al Dios Todopoderoso. Van a doblar sus rodillas a Dios. Dice: del oriente traeré a tus hijos. No temas, traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte: da acá, y al sur: no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué Dios te hizo? Para gloria suya. Te creó y te hizo. Por eso tú dices, como siempre decimos: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque Él me escogió a mí. Yo no sé si escogió al que está a mi derecha, a mi izquierda, pero me escogió. ¿Por qué me escogió? ¿Por qué? Porque me hizo por su sangre, dice, por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre. Y hoy te digo, por medio de este acto que vamos a hacer para compartir la cena del Señor, es el momento, esa es la oportunidad, y te dice: es preciso que entre nosotros haya divisiones, haya disensiones, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Tú y yo somos aprobados, porque tú y yo no retrocedemos en medio de las circunstancias. Tú y yo no se levantamos por encima de las circunstancias y decimos: gracias, Señor, porque tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Gracias, Señor. Así que en este día de hoy, como la sangre de Cristo te ha limpiado, la sangre de Cristo te ha purificado, es el momento en el cual tú y yo vamos a levantarnos a poseer lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Así, toma del pan
y bebe de la copa. Te bendigo, iglesia de Dios, en el nombre de Jesús.